dengue, chikungunya, y asociado también al trabajo que se ha realizado respecto a la vigilancia de hantavirus, que son virus que son transmitidos por roedores, y eso todo asociado al tema del cambio climático. Bien, el enfoque del cambio climático es de importancia en el mundo y sobre todo en el país. Ahora se va a realizar la conferencia de todo ese enfoque en el país en diciembre. O sea, hay un interés global y el Perú no está ajeno a ello. Más aún si entendemos que el tema del calentamiento global se ha realizado durante los últimos 100 años. El calentamiento en nuestro planeta se ha dado en menos de 1 grado centígrado como incremento, y también el tema del incremento del promedio del nivel del mar, pero que ahora en los últimos años hay un preocupante incremento de la temperatura, que lo que se proyecta es que pueda ir en los próximos 90 años en un incremento de 1.8 a 4 grados en promedio, y que el nivel del mar va a estar incrementado en 18 a 59 centímetros, que ello es un tema gravísimo respecto al impacto que va a hacer no solamente en el tema salud, sino en el tema económico, agricultura y el problema de los fenómenos naturales. Frente a esta situación, el calentamiento global influye en el tema de enfermedades, el tema medioambiental, y nosotros en el Perú tenemos que tener ese aspecto, pensando en el que en el tema de enfermedades se intensifica el incremento de vectores asociados a malaria, a dengue y a nuevos agentes como es el chikungunya, en el cual el Ministerio actualmente ha dado una alerta del ingreso de este agente, que ya ingresó a Colombia, está en Venezuela, Centroamérica tiene muchos casos, y lo más probable es que en unos meses tengamos la problemática y estemos contando casos de pacientes con chikungunya. Ello en el escenario nacional tiene que ver no solamente con el calentamiento global, sino el entendimiento de cómo se da el incremento de precipitaciones en zonas del norte del país y en zonas del centro y el sur, que varía. Entonces, un aspecto importante a considerar es esos incrementos de lluvias que se van dando en todo el país, y ello asociado también a las temperaturas. Respecto a los incrementos de temperatura también, para entender el tema de las enfermedades emergentes, es los lugares donde se presentan estos incrementos, que no es parejo en las regiones del país, porque el país es un sitio mega diverso, y por ello se considera, según Tyndall Center de Inglaterra, que el Perú es el tercer país más vulnerable del mundo, y cuando ello se compara con el tema de emisiones de gas, los países desarrollados son los responsables de ello, ¿no? Pero los que más sufren, en este caso el Perú, es el que va asumiendo, digamos, el pasivo de este problema. Para hacer el enfoque en el estudio, tenemos que entender esta triada para el tema de enfermedades, que es el tema de la gente, el enfoque como tal, el hospedero y el medio ambiente. Esta triada nos permite establecer luego, con un enfoque actual que se hace para salud, que son determinantes de la salud. El tema salud ya no se ve como el tema salud-enfermedad. Ese es el enfoque que se le ha dado por muchos años en el país, y que el Ministerio de Salud está cambiando actualmente ese enfoque, dándole esa perspectiva de que la salud no solo se mira cuando el paciente llega al centro hospitalario, sino que el tema va a un tema preventivo, y a entender qué factores, sobre todo los ambientales, juegan un rol en el tema, en la población, además de otros factores individuales, estilos de vida, las relaciones comunitarias y todo ello. Pero el tema ambiental, reitero, es un factor importante a considerar y tomar como perspectiva para poder mitigar o controlar las enfermedades. En este contexto, entonces, los cambios regionales que existan, ya sea en América en general y en nuestras regiones, como reitero, es mega diverso. La zona norte, la costa o la Amazonía del país es muy diferente al centro del país, a nivel de precipitación, a las temperaturas y al comportamiento.
el sur tiene otro comportamiento diferente, Lima, la costa. Entonces, no se puede en el país hablar de generalizar un aspecto en cuanto a enfermedades emergentes. Y este estudio está asociado más al tema de las enfermedades asociadas a vectores. En este caso, como yo les he referido, básicamente en dengue y la perspectiva para chikungunya. Está adicionalmente decir que es importante mirar los asociados a roedores, en los cuales la presentación, los cambios climáticos o el incremento de lluvias en zonas, por ejemplo, como Trujillo, ha dado lugar a brotes de peste, que hay casos inclusive personal de salud que ha fallecido por ello. Entonces, el tema de Hanta que yo mencioné, también en los estudios que hemos realizado, para detectar hantavirus en la zona de Loreto, como primeros reportes que nunca antes los médicos habían diagnosticado ni habían asumido como tales. El tema de alimentos y agua es otro abordaje que no lo vamos a tocar ahora. Las evidencias son importantes en el tema cuando estudiamos y cuando asociamos por el incremento de temperatura. Un estudio interesante que se hizo el año 2000 como referencia nos muestra ello. En el fenómeno del Niño, del 97-98, la temperatura, en el caso de Lima, se incrementa a 5 grados del usual en la época de invierno. Ello da lugar a un incremento del 200% del promedio de casos respecto a los que se habían presentado 5 años antes. Entonces, por cada grado centígrado de aumento se observó un 8% de crecimiento de admisiones de diarrea en niños en centros hospitalarios. Existe una relación directa, sobre todo en zonas de costa donde no hay otros aspectos a considerar respecto a la presentación de casos. Cuando miramos el tema del dengue, que yo estuve viendo el programa y ayer se ha tocado temas sobre ello, los que han estado presentes probablemente escucharon, está asociado mucho al vector. Y el tema dengue es un tema que nadie podría decir, los que vivimos en Lima, el dengue llega al año 90, por en Iquitos. Estamos hablando del año 2013 y Lima es un sitio de alto riesgo. Villa María, Comas, Lurigancho, Chosica han tenido casos asociados al vector. Y sobre todo entendiendo de que la enfermedad está asociada desde casos muy leves a casos graves con hospitalización y fallecidos. Entonces, esa problemática está asociada al cambio climático y se ha demostrado. La zona de riesgo es justamente la región ecuatorial y 10 grados norte y sur, en el que la temperatura juega un rol importante, sobre todo en la zona que se ha demostrado. Y en el Perú, con mayor razón. Entonces, cuando miramos en el país el tema de temperaturas y casos que se presentan asociados al vector, miramos que el vector está disperso del año 90 en esta región. Los cambios asociados a temperatura y precipitaciones han dado lugar a hablar de que el vector ahora está presente en la parte sur, que es la selva de Puno, la selva de Cusco, bueno, y Madre de Dios, como zonas al sur. Y todo el resto está incrementado con casos y las tasas son altas. No solo juega la temperatura un rol importante, sino también hay un aspecto viral, que son ya la diversidad del virus, las cepas virulentas, que también eso conlleva a la severidad de la enfermedad. Entonces, esta presentación de la temperatura con el vector juega con un otro rol importante, que es un estudio, por ejemplo, de la diversidad del vector. Se ha hablado mucho de la Aedes, que está disperso, que cuando el índice es mayor a 2 o llega mayor a 2 hay un riesgo de transmisión, ¿no? Pero hay otro aspecto a conocer, que la Aedes tiene una diversidad genética, y en el Perú se conoce 5 haplotipos de la Aedes, y de estos 5, el dengue, el haplotipo 1 encontrado, es el que se ha asociado más a casos de dengue hemorrágico en el país. Entonces, pues le ponemos un factor más al tema de temperatura, el tema viral y el tema del vector conjugan mucho para que cómo vamos a enfrentar nosotros la enfermedad. Y cuando hablo de diversidad del mosquito, cómo cambia, está asociado a resistencia a insecticidas. El tema del dengue, en el enfoque regional, que es como miramos siempre, o sea, me refiero a las Américas, se presenta hasta el año 94, más o menos con un número bajo, ¿verdad?
pero luego vamos mirando brotes grandes en todos los países y llegamos hasta el año 2010 en el que se presenta un brote enorme aquí. Y esto, miren, está asociado justamente a ese incremento de temperaturas que ha habido en el planeta, en la región. Cuando miramos el país, en el reporte de casos, vemos ese comportamiento año a año 2011, 2012, y no solamente el número de casos, sino la dispersión en todo el país. Y le asociamos a eso el número de fallecidos que hay por cada región. Ese abordaje de mirar la temperatura como riesgo no se hace. Reitero, salud solo mira casos y cuenta, pero no hay un enfoque de qué es lo que va a pasar. Y esto es un ejemplo de ello. Este virus, el chikungunya, que para muchos es difícil pronunciarlo, ¿no? Chikungunya es un virus africano que estuvo focalizado en solamente en una región y era un virus más por noticia. Yo escuché este virus el año 95 cuando hacía una tesis doctoral, la tesis de maestría, con un virus que es mayaro, es un virus propio de la selva de la Amazonía peruana, y chikungunya es el primo hermano, es de la misma familia de los alfavirus. Entonces yo miraba chikungunya, un virus africano, ¿no? Que se parecen mucho, y me parecía raro. Dije, alguna vez me gustaría saber cómo es este comportamiento, ver la estructura viral. Bueno, no estamos lejos. Yo reitero, o sea, como con las evidencias de temperatura, de cambio, o sea, el ingreso de chikungunya es inminente. Esto es como no crónicas de una muerte anunciada, sino crónicas de una enfermedad anunciada. El tema es que chikungunya, a diferencia de el dengue, no solamente se asocia a Aedes aegypti, sino se asocia al albopictus. Es inclusive que es más eficiente replicándose en este vector. Y cuando miramos albopictus, la frontera dice que no ha entrado a Perú, no está. Bueno, habrá que creer este límite de fronteras, lo que creo que dice cuando no se busca, o sea, no se encuentra, ¿no? Es cuestión de buscar. Pero entonces la problemática de chikungunya ahora es alta, pero no porque chikungunya produzca casos de muerte, sino que chikungunya es un virus que está asociado a una enfermedad asociada a artritis y que produce discapacidad en las personas que puede ir de 2 meses a 6 y en algunos pacientes hasta 1 año, que los incapacita para poder realizar en forma normal sus actividades. Entonces el costo económico para el país es alto. Y cuando miramos el tema de asociación de cambio climático, comportamientos, veamos cómo este virus de la zona de África va dispersando. Lo que está en triángulo en rojo son los casos importados. Quiere decir que personas que viajaron a la zona de brote retornaron y enfermaron en sus países. Cuando se dan estas condiciones, basta que el vector esté, y lo está, ¿verdad?, en nuestras zonas, en nuestra región y en nuestro continente, el riesgo de que se presenten los casos es alto. Entonces, por eso yo decía que es una crónica de una enfermedad anunciada que va a llegar al país. El aspecto es que chikungunya se dispersa de esa forma, asociado a sus 3 genotipos, sobre todo el genotipo asiático, que es el más severo que hay en esta región, y que una sola mutación en una región de envoltura la ha hecho más agresiva. Entonces, el otro aspecto viral a vigilar en los cambios que hay en los cambios virales. Como conclusión de este estudio de vigilancia que realizamos, no enfatizando mucho aspectos virales, genéticos, que es parte de lo que se ha venido realizando en el estudio doctoral que terminé sobre el estudio del dengue, y en estudios que estamos realizando ahora con vigilancia conjuntamente con el INS para mirar el comportamiento de chikungunya, es que el tema de la salud es un tema complejo que interactúa muchos factores y que el medio ambiente es un determinante principal a considerar, que el Ministerio de Salud, que los políticos deben establecer y poner los recursos. Un tema actual es el ébola como virus emergente en el mundo.
el Ministerio vimos ese tema, ¿no? Frente a una necesidad, la preparación que tiene el país, y no hay respuesta. El Ministerio ha dispuesto recién 38 millones de soles para implementar. Vamos a ver en cuánto tiempo y que no nos lleguen casos y se presenten y demostremos que no hay capacidad de respuesta frente a un problema de un virus emergente. Entonces, el tema es complejo y entender que el tema ambiental juega un rol importante. El otro aspecto es que las variaciones del ambiente multiplican y mantienen los agentes y los vectores. Ahora, a diferencia de otro Brasil, con una temperatura más homogénea, Centroamérica más homogéneo, Perú no, es mega diverso, tiene muchos microclimas y entonces el comportamiento y el manejo tienen que ser regionales y locales. No podemos tratar de hacer que un plan de vigilancia para malaria, para dengue o chikungunya se maneje en un solo enfoque. Yo creo que en la actividad del biólogo, de los que trabajamos estos aspectos, es importante decir, miremos un poco, por ejemplo, en el tema de vector, cuál es el tema de replicación. Las temperaturas juegan un rol importante. Se ha demostrado in vitro que mientras se incremente 2 o 3 grados en la temperatura, la eclosión del huevo, o sea, que llegue a ser adulto, es menor tiempo. Por lo tanto, la posibilidad del control de los adultos con el tema de uso de insecticidas tiene que ser oportuno. El aspecto también que todo este tema aparece, la aparición de enfermedades emergentes y reemergentes, es un tema de por sí tácito y entendible. Como perspectiva y recomendación es que en el país este tema se tiene que considerar dentro de las estrategias de control y prevención de enfermedades emergentes. El tema cambio climático tiene que estar insertado dentro de los programas, dentro de las estrategias que establece el Ministerio de Salud, y de esa forma mitigar los efectos de brotes que puedan causarse en nuestra población. Muchas gracias por su atención.